Y esta mañana les tengo un mensaje que se llamaba Dios en Acción, pero le cambié el nombre. Ahí. Y ahora se llama La Silla Mecedora y el Camión de Carga. ¿Están listos? Y les quiero hacer una pregunta antes de empezar. A todos ustedes. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida? ¿Cuáles son las visiones que Dios te ha dado a tu vida? Muchas veces vemos las fotos y vemos los reportes del gran hombre de Dios y del pastor y del evangelista y pensamos que, Dios quiere usar al hombre de Dios, pero no sé si me quiere usar a mí. Muchas veces vemos a estos reportes y estas cosas magníficas que el Señor está haciendo en el mundo. Decimos, bueno, sí, Dios usa a algunas personas, pero a otras personas Él las usa poquito. ¿Por qué? Porque esas personas fueron ungidas para eso y fueron separadas para eso. Pero yo tengo una vida normal. El Señor me usa de una forma normal. Pero déjame decirte, y yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Sabías tú que Dios quiere usarte? ¿Sabías tú? ¿Sabías que Dios quiere usar tu vida como un instrumento para impactar a personas? ¿Sabías tú que Dios no solamente quiere que tú vengas un domingo a la iglesia y calientes la banca y escuches una bonita adoración, pero Dios quiere usar tu vida para transformar no solamente vidas, pero naciones, comunidades, países, continentes? Dios no solamente quiere usar un pastor, un misionero, un evangelista o un político. Él quiere usar a cada uno de sus hijos. Amén. Y muchas veces cuando hablo con personas, me dicen, bueno, Alejandro, yo quiero que Dios me use, pero tengo un problema, me dicen. Y me dan varias excusas. Y aquí señalé 3 excusas que la gente usualmente dice cuando se enfrentan con la realidad de esto. La primera, Alejandro, que yo soy muy joven, Alejandro, yo tengo 12 años, 13 años, 15, 19 años. Dice, yo no tengo experiencia, ni siquiera sigo viviendo con mis papás, ni siquiera soy independiente. ¿Cómo Dios me va a usar? Si apenas soy un niño, o soy un adolescente, o soy un joven. Déjame decirte, quiero leerte esto, que el Señor le habló a uno de los profetas, uno de los mayores profetas en la Biblia, que Jeremías 1, 5, 7. Y esto es lo que le dice. Dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Y entonces dije, este es el profeta, dice, Señor Dios, no sé hablar porque soy muy joven. Dios llama a este profeta, que en ese momento era un niño. Dice, yo te consagré para esto, te preparé para esto, te voy a levantar para esto. Dice, Señor, pero no sabes que yo soy muy joven, no sé hablar. Y esto es lo que le dice el Señor. Pero el Señor me dijo, este es el versículo 7, no digas yo soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y a todo lo que te mande, y todo lo que te mande dirás. Dios dice, tu juventud no es un impedimento. Dice, yo te voy a levantar. Otras personas dicen lo contrario. Dice, bueno, Alejandro, gloria al Señor, pero yo soy viejo. Ya a mí se me pasó el tren, como dicen muchos por ahí. Ya Dios me llamó hace mucho tiempo y yo no respondí el llamado y siento que ya es muy tarde para responder este llamado. Bueno, pero si lees la Biblia, a Moisés Dios los llamó a los 80 años. Abraham tenía 75 años cuando el Señor lo llamó. Tenía 80 años cuando el Señor le dio la promesa de las naciones. Y 100 años cuando nació Isaac, su hijo de la promesa. Para Dios la edad no es un límite. Ni eres muy joven, ni eres muy viejo, ni intermedio para que Dios te pueda usar. A Dios no ve edad ni ve cuerpos, Él ve corazones.
y aquellos que estén dispuestos a que Dios los pueda usar. Amén. Pero hay otras excusas más. Bueno, Alejandro, yo no soy ni joven ni viejo. Mi problema es este. Yo no tengo experiencia, no tengo dinero, no soy estudiado, no tengo talento, no tengo los contactos. Y para mí es muy alentador leer la Biblia y vemos cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, no fue a la Universidad de Jerusalén teológica para escoger a sus 12 apóstoles. Dice la Biblia que eran pescadores, eran celotes, eran extremistas, imagínense, hasta unos terroristas extremistas escogió a Jesús. Hay un ladrón entre ellos, que bueno, al final no le fue muy bien a Judas, pero vemos cómo Jesús no fue a los más grandes y a los más preparados, sino fue a aquellos que iban a responder al llamado. Jesús cuando llamó a Pedro le dijo: Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Ves que no dijo: mira, si eres pescador de hombres, sígueme? Él dijo: no, tú sígueme y yo te haré. Tú me sigues y yo te convertiré. Tú me sigues y yo te levantaré. Tú me sigues y yo te equiparé. Lo único que necesita Dios es que lo sigamos. Y esto, voy a leer un extracto del libro Vive antes de morir, de Daniel Kolenda, que lo estaba leyendo ayer y se me resaltó y lo quería compartir. Hablando de Moisés. Y dice: Moisés no era un general. O sea, sabemos que Dios llamó a Moisés para que fuera delante del faraón y para que liberara y liderara el pueblo de Israel a la tierra prometida. Un pueblo de casi 3 millones de personas. Y cuando Dios llama a Moisés, como dice aquí, él no era un general, él era un pastor, no era un orador nato, tenía una lengua tartamuda y no estaba equipado para liderar una nación. En sus manos tenía simplemente un redil de ovejas. ¿Cómo posiblemente podría liderar el pueblo de Dios? ¿Quién soy yo?, le dice Moisés, para que yo pueda ir al faraón y traer o sacar a los hijos de Israel del pueblo de Egipto. Eso fue lo que Moisés le dijo al Señor. Pero aquí vemos el problema o el error de Moisés. Su error fue pensar que eran sus talentos, sus habilidades y sus dones que le iban a llevar. Y aquí dice: y el Señor rápidamente corrige a Moisés. Muchas veces en este capítulo. Y vemos que en Éxodo 3:6 le dice: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy aquel que te envía a Faraón. Éxodo 3:10. Ciertamente yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Yo te levantaré. Éxodo 3:17. Yo estrecharé mi mano o alzaré mi mano. Éxodo 3:20. Yo te daré favor con el pueblo. Éxodo 3:21. Y vemos que al final de esta conversación Moisés aprendió una lección muy valiosa, que el gran yo soy también es el gran yo haré. Dios es el que cumple sus palabras. Amén. Y estaba leyendo esto ayer y me encantó, porque muchas veces hacemos eso: no, Señor, yo no tengo la capacidad. Pero al hacer eso estamos poniendo en nosotros el peso del llamado. Pero dicen: no, yo soy el que te llamé, yo soy el que abrirá el mar, yo soy el que te daré favor, yo soy el que pondrá autoridad sobre ti. Y es más, Dios se place en usar personas descalificadas o no cualificadas. Tengo un amigo, se llama Matías, también evangelista, que él ha ido a muchos países de guerra y países que es ilegal predicar el evangelio, y estábamos hablando en este último viaje que fui a Orlando, y estábamos simplemente contando historias, y él me contaba historias como casi
lo mata un misil ruso en Ucrania y cómo se fueron a Bangladesh y estaban en India y en todos estos países donde es ilegal predicar a Jesús y él va a todos esos lugares y me estaba contando un poco de su historia. Dice que después que hizo un entrenamiento evangelístico llegó el COVID y ya no tenía opción o sea, de evangelizar. O sea, todo el mundo se paralizó, los aeropuertos cerraron, era imposible salir de su país, él es de Finlandia. Y él dice que durante ese tiempo dijo, bueno, déjame entrar a la universidad. Tenía como 20 años. Dice, déjame entrar a la universidad, allá es gratis, me es gratis, no estoy haciendo nada, déjame por lo menos ir a la universidad y hacer algo. Y él dice que él llega ese primer día a la clase y el Señor le habla y lo reprende. Y le dice, ¿qué haces acá si yo no te llamé? Y dice, no, Señor, pero yo vine. Y dice, no sabes, le dice el Señor, que yo quiero usar vasijas no calificadas. Y en ese momento él sabía, bueno, déjame hacer lo que el Señor me está diciendo. Y no significa no vayan a la universidad, no significa no hagan esto. Lo que significa es que Dios quiere usar personas no calificadas. Porque solamente a través de esas personas es que realmente Él puede recibir la gloria. Vemos que Dios nos llama a aquellos que son lo máximo, aquellos que son grandes oradores, aquellos que más usualmente, aquellos, ¿cómo puedo decir? Usualmente, a veces la mayor dificultad que tú tengas es donde Dios te va a poner. Vemos que muchos de los evangelistas son personas introvertidas. Yo conozco muchos intercesores que son personas muy extrovertidas, pero el Señor dice, bueno, te va a llamar a que te escondas, ya que intercedas. Otros, Señor, yo no sé escribir, y el Señor le manda a escribir libros. O Señor, yo no sé hablar, y le manda a predicar delante de miles de personas. O Señor, yo no sé liderar, y te manda a meterte en la política, a dirigir un país entero. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad, Él se glorifica y somos fuertes. Amén. Si tú cualificas por tus capacidades, significa que no necesitas a Dios. Si eres lo suficientemente bueno para hacerlo sin Dios, no lo necesitas. Déjame decirte, Dios no solamente quiere usarte, pero Dios quiere tu corazón. Él quiere mantenerte dependiente a Él. Y mientras sabemos que somos dependientes, es cuando Dios nos puede usar. Amén. Así que número 1, Dios te quiere usar. Quiero que digas, Dios me quiere usar. Ahora dígale al de al lado, Dios te quiere usar. Gloria al Señor. Ahora número 2, esta es la segunda parte. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado a tu vida? Vemos que muchas veces Dios da visiones, pero hay visiones que son corporativas, como la de esta iglesia. Tenemos la visión de impactar y transformar la comunidad del valle y del distrito y el país, ¿verdad? Amén. Transformar vidas aquí en el Valle de Antón. Hay visiones individuales que Dios pone en tu corazón y Dios pone en cada vida de cada persona. Puede que Dios haya puesto una visión en tu vida para crear un negocio, para hacer una repostería, una visión para ayudar a las personas que son indigentes, una visión para restaurar a mujeres y matrimonios, una visión para predicar el evangelio, una visión para ser pastor. Dios pone visiones personales en nuestra vida, pero hay una visión que está por encima de todas estas otras visiones individuales y corporativas, y la podemos ver en Mateo 28. Versículo 19 al 20. Ustedes se lo saben ya de memoria, y si no, se lo pueden aprender. Y dice así: vayan pues, este es Jesús, antes de ascender al cielo. Ya había sido resucitado, ya había dado las direcciones a sus discípulos, y tú sabes, las últimas palabras de una persona usualmente son las más importantes, ¿no?
Si tú sabes que te vas a morir y tuvieras una última oportunidad de hablar con tus hijos, le dirías algo importante, le darías dirección, le darías aliento, le darías cierto tipo de instrucción, ¿no? Hijo, haz esto, hijo, no hagas aquello, hijo. Bueno, Jesús nos dejó sus últimas palabras antes de ascender con el Padre y dice, y esto es lo que tienen que hacer. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice, esta es la gran comisión. No es la gran sugerencia, es la gran comisión. El gran mandamiento que Jesús nos dejó fue, ahora vayan ustedes, prediquen el evangelio, bauticen a personas, echen fuera demonios, sanen enfermos. Esta es la visión que Dios le dio a su iglesia. No solamente la visión, pero el mandamiento, un comisionamiento que Dios nos dio a todos los creyentes. Y si tú dices, oye Alejandro, yo no sé cuál es la visión de Dios para mi vida, aquí está, ahí lo puedes leer. Id, predicar el evangelio y hacer discípulos. La Biblia dice en 1 de Pedro que Dios, la voluntad de Dios es que ningún hombre perezca, pero todos lleguen al arrepentimiento. Déjame decirte, si tú te alineas con la visión de Dios en tu vida, Dios se va a alinear con tu visión. Y lo que me refiero es con esto. Si tú piensas, bueno, yo voy a hacer un negocio para yo ganar plata y para ser un hombre exitoso, bueno, ahí estás, esa es tu visión. Pero si Dios pone en tu corazón y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero emprender y yo quiero hacer un negocio, pero para poder financiar cruzadas, para poder financiar el reino de Dios, para poder apoyar gente, para poder predicar el evangelio, te estás uniendo con la visión de Dios. Puedes decir, bueno, yo tengo una visión de enseñar, yo quiero ser maestra, yo quiero ser maestro. Bueno, te alineas con la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Predicar el evangelio, hacer discípulos, ser conductos del reino de Dios en la tierra. Porque no importa si eres un predicador, o si eres un maestro, o si eres un empresario, o si eres una ama de casa, o si eres un estilista, Dios quiere usarte para lo que dice aquí en Mateo 28. Ir y predicar el evangelio donde quiera que estés. Amén. Esa es la misión que tenemos nosotros como cristianos y como hijos de Dios en esta tierra. Transformar no solamente nuestras vidas, que lo hace el Señor, y nuestras familias, pero transformar las esferas de influencia que Dios nos tiene, los círculos de influencia que Dios nos tiene. Ese es nuestro llamado, transformar y ser luz. Dios no murió ni Jesús no murió para que tengas una vida exitosa y feliz y próspera, aunque sí trae prosperidad y sí trae gozo, pero murió para darnos vida, salvarnos de nuestro pecado. Ya nosotros tenemos que ser esos heraldos, o ¿se dice así? No sé, heralds. Esos comunicadores, esos predicadores. La palabra predicar significa compartir el mensaje del rey, ¿sabías? La palabra de predicar el evangelio significa literalmente predicar o compartir como si fueras un mensajero de un rey. En los tiempos antiguos, cuando un rey mandaba o hacía un mandato o una nueva ley, no tenían WhatsApp, no tenían Twitter, no tenían redes sociales, no tenían el Facebook ahí para mandar, mira, van a cerrar el otro día la calle, cuidado. No tenían eso, ellos mandaban representantes, embajadores del rey. Y cuando llegaba el embajador, sacaban el pergamino y leían. Y la palabra en la boca de ese representante tenía el mismo poder y la misma autoridad que la palabra en la boca del rey. Déjame decirte, la palabra de Dios en tu boca tiene el mismo poder que la palabra de Dios en su boca. Y nosotros estamos llamados a ser esos representantes y esos embajadores de Dios en esta tierra. Amén. Ese es el supremo llamamiento. Podemos construir muchas cosas en nuestra vida,
Podemos construir imperios y negocios y éxitos y triunfos y talentos y reconocimientos, pero va a llegar un día donde todas esas cosas que creamos en nuestro nombre se van a desvanecer. Solo aquello que hicimos por el reino de Dios, solo aquello que hicimos en el nombre de Jesús, solo aquello que hicimos bajo la comisión de Jesús, dice la Biblia, va a permanecer la purificación del fuego. Todo lo demás se va a quemar. Aquello que viene de Él va a permanecer. Y yo los aliento, incluso para mí, me estoy predicando a mí mismo. Vamos a construir una vida que significa o tenga significado en la eternidad. Usemos nuestros labios mortales para predicar el Evangelio de Dios. Usemos nuestras manos físicas para construir el reino inmortal de Dios. Usemos nuestras vidas, que son un vapor, dice la Biblia, para poder impactar a personas por la eternidad. Ese es el propósito de nuestra vida. Por eso es que vamos para África y por eso es que dejamos muchas cosas por seguir al Señor, porque merece la pena y vale la pena. Y el Cordero es digno de tu vida. Y el Cordero es digno de una vida entregada a Él. Amén. Amén. Salmos 32:8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Salmos 32:8. Así que si tú no sabes bien, bueno, no sé para qué el Señor me ha llamado. Bueno, ya sabes cuál es el supremo llamamiento. Sabes cuál es la gran comisión. Pero en esas visiones personales, Él dice: ven a mí y yo te aconsejaré. Te haré saber el camino en que debes andar. Dice, y te guiaré con mis ojos puestos en ti. Así que, si no sabes para qué el Señor te ha llamado, déjame decirte esta mañana, estás en el lugar perfecto. Porque estás posicionado para recibir de Dios. Estás posicionado en el lugar perfecto para escuchar de Dios y para recibir ese consejo divino para tu vida. Amén. Amén. Y bueno, ya ahora llegamos al tercer punto, que ahí viene el nombre del mensaje: la silla mecedora y el camión de carga. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Y es que muchas personas reciben la palabra de Dios o las promesas de Dios o la visión de Dios en sus vidas, y lo que hacen es lo ponen en una vitrina en su casa. Ah, sí, el Señor me ha llamado para predicar. Oh, sí, hermano, el Señor me ha llamado para las naciones. Oh, no, yo tengo un llamado grande, hermano, yo tengo un llamado. Y lo ponen en una vitrina, en un reflector, o se lo ponen como un collar en el cuello. Y eso es lo único que hacen con la palabra del Señor. La reciben y la ponen al lado de la cama, al lado de la mesa. Y hay una historia que escuché hace un tiempo de un hombre que estaba predicando en una iglesia, y el Señor se estaba moviendo poderosamente, y al final del culto otro señor viene y se le acerca al predicador y dice: hermano, poderosa palabra. Dice: el Señor me ha dado a mí un llamado misionero a las naciones. Dice: yo he recibido un llamado, hace muchos años yo recibí el llamado misionero a las naciones. Y el predicador le dice: wow, hermano, gloria al Señor. Entonces dice: ¿qué has hecho? ¿Te has inscrito en una escuela misionera para ser equipado? No eso. Ok. ¿Has comenzado a orar para que el Señor te revele cuáles son esas naciones que tienes que ir? No, tampoco eso. ¿Has ido al gobierno y te sacaste ya tu pasaporte para poder viajar a las naciones? No tengo pasaporte. Entonces, ¿qué vas a hacer con la visión de Dios que te ha dado?
Cuando recibimos la visión de Dios, muchas veces, no, sí, gloria al Señor, pero la pongo ahí en la vitrina. Pero sabemos que las promesas de Dios son activas y necesitamos ir a esas promesas. No significa que, bueno, recibiste una palabra hoy o que voy a vender todo, me voy a mudar para Bangladesh, Tumbactú, no, nos escuchamos lo que dice el Señor. Pero cada vez que recibimos esas palabras, necesitamos caminar en pos de esa promesa. El Señor le dijo a Abraham, deja a tu parentela y sígueme. Y Abraham dijo, bueno, el Señor me hizo un llamado a una tierra prometida. Sí, no, creo que el Señor lo va a hacer. No, Abraham dejó todo y siguió. ¿Qué hizo Pedro y los apóstoles? Dejaron las redes y los siguieron a él. Comenzaron a caminar en pos de esa visión y esa promesa que el Señor le habló. Y vemos en Hebreos 4:2, dice esto. Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Está hablando del pueblo de Israel. Dice, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea, dice, ellos recibieron la palabra de Dios del descanso, recibieron el llamamiento de Dios, pero dice, la palabra no fue acompañada con fe. Sí, amén, gloria a Dios, pero en el corazón no creyeron en esa palabra. En el corazón no recibieron esa palabra. Simplemente la pusieron, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor Yahweh nos va a dar esta tierra. Y lo pusieron en una vitrina. Ahí está la promesa de Dios. Y dice, no les aprovechó para nada. No recibieron y no pudieron entrar en el descanso porque esa palabra no fue mezclada con fe. En estos días estaba escuchando un libro y hablaba acerca de cuando los españoles fueron a colonizar a México. Dice que este general español se llevó a un par, no sé cuántos barcos llenos de soldados para invadir el pueblo azteca en México en el año 1500 y algo. Y dice que cuando anclan en la costa mexicana, se ponen en barcos un poquito más pequeños, llegan a la orilla del mar, y cuando todos los soldados ya están en la playa, él hace señas a otros comandantes y ellos se regresan a los barcos, a las embarcaciones, con unas antorchas en las manos. Y dice que esos comandantes echan las antorchas en los buques y todos los soldados quedan perplejos, quedan en shock, porque los botes empezaron a arder en llamas. Todos los buques con los que llegaron empezaron a quemarse. Y en ese momento ellos sabían que no había vuelta atrás. Sabían que tenían dos opciones: o combatir, ganar y perseguir esa visión que le habían dado su rey en España, o morir. Ya no había vuelta atrás. Yo pienso que muchas veces nosotros como cristianos llegamos a la isla, llegamos a la playa y estamos listos para la batalla, pero tenemos el carro ahí encendido por si acaso, ¿no? Si nos toca huir, si nos toca salir. Y te digo, me estoy predicando a mí mismo también en esto. Por a veces necesitamos quemar esos botes, quemar ese plan B, quemar ese plan C y decir, esto es lo que el Señor ha hablado, esta es la visión que el Señor me dio, esta es la promesa que Dios me ha dado y yo voy a perseguir esta promesa, lluvia o truene, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es en acción. La fe camina. Muchas personas reciben la promesa de Dios y simplemente se quedan ahí en una silla mecedora, con la ilusión del movimiento, pero están allí esperando en Dios, esperando el tiempo correcto.
esperando cuando las estrellas se alineen y una mariposa de 3 alas verde con una cosita amarilla se para a su lado y le diga, "Shh, ya tiempo, prepárate". O que mágicamente los arrebaten y termines allá en África para predicar. No, nosotros tenemos que perseguir esa visión y caminar esa visión y orar esa visión y presionar por esa visión. Muchas personas bajo la ilusión de esperando en el Señor dicen, no, hermano, que yo estoy esperando en el Señor. Estoy esperando en el Señor. Y yo me imagino, imagínate, Dios está allá en el cielo y le toca el hombro al arcángel Gabriel y dice, oh, mira, Gabriel, ojalá ese hombre no estuviera corriendo tan rápido. No, se me dificulta poder seguirlo porque está muy, muy activo. Muchas veces estamos simplemente en esa silla, con la ilusión del movimiento, pero estamos estancados. Sí. Y el evangelista Reinhard Bonnke decía, Dios no se sienta con los que se sientan. En inglés tiene un poquito más sentido, pero dice, Él se mueve o camina con los que caminan. Se mueven con los que se mueven. Y muchas veces tú ves personas que tú dices, wow, el Señor usa poderosamente a ese joven, o a ese señor, o a esa señora, a ese pastor. Y dices, no, es que Él tiene que estar ungido, o Él tiene que tener algo especial. Pero yo he visto en mi vida muchas veces estas personas que el Señor usa y que ven la gloria de Dios y ven el poder de Dios en sus vidas. No es simplemente porque el Señor los llama, porque sí nos llama, pero nos llama a todos, sino es porque se mueven, porque avanzan. Ahorita que en agosto que estaba allá en Carolina del Sur, aprendí a manejar carro sincrónico y aprendí en un Ford F-250 del 66. Imagínate, una camioneta así vieja y un dinosaurio. Y estaba ahí y al principio intentando manejar, no tiene, ¿cómo se llama? Cosa hidráulica. Dirección hidráulica, o sea que está duro. Intentaba moverlo y no se podía. Y entonces el señor que me estaba enseñando a manejar dice, Alejandro, tienes que quitar el clutch, mete un poquito el acelerador y cuando el carro se empieza a mover, se vuelve más fácil direccionar. Y tal cual, quito el clutch, el carro se empieza a mover poquito a poco y entonces lo que antes se me hacía difícil mover ese volante, ahora con una mano lo podía hacer. De la misma forma es con el Señor. Tú dices, yo no sé cómo recibir la dirección de Dios para mi vida. Empieza a moverte. Es muy difícil direccionar un camión de carga que esté estacionado. Pero contarle que se empieza a mover un poquito, el Señor puede trabajar. El Señor puede mover. Un poquito más para la derecha, un poquito más para la izquierda. No te vayas para allá, vente para acá. Mete el acelerador, bala un poquito el freno. El Señor puede direccionar. No puede mover un camión estacionado, pero sí puede hacer algo con un poquito de aceleración. Amén. Y para terminar con esto, ¿están recibiendo? ¿Están como? No se esperaban que iba a predicar esto hoy, pero está bien. Y es así. Y vamos a terminar en el libro de Josué, uno de mis libros favoritos en la Biblia. Sí, pero antes de llegar ahí, hablando de comenzar a movernos, de comenzar a caminar, muchas veces lo que necesitas es ese empujoncito, comenzar a caminar en esa dirección que Dios te está llamando. Y Dios se encarga del resto, se encarga de acelerar, se encarga de propulsarte, se encarga de equiparte y te vas a dar cuenta que después en tu vida vas a mirar atrás y decir, wow, no sabía que todos estos procesos por los cuales pasé, todos estos desiertos, todos estos entrenamientos, todas estas situaciones en realidad me estaban preparando para este lugar que estoy acá, pero hay que levantarnos de esa silla y comenzar a ir en pos de Jesús. Amén. Y ahora vamos a Josué capítulo 3 y un poquito de contexto para que entiendan todos.
Moisés, el Señor le dio a Moisés la promesa de llevar al pueblo de Egipto a Israel, a la tierra prometida. Pero como leímos anteriormente, dice, como ellos no mezclaron la palabra con fe, como no la creyeron, como no actuaron en fe, dicen, no les aprovechó y no pudieron entrar en esa promesa. Pero el Señor levantó a otro general, a Josué, que era la mano derecha de Moisés, y él le da la promesa: Josué, yo te guiaré a la tierra prometida, yo te usaré para defender a mi pueblo, para echar fuera a los otros pueblos, a los amorreos, jebuseos, jeroseos, yo te daré la tierra. Y entonces el Señor le da una instrucción. En el versículo 12 dice: y ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando los sacerdotes del arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas en pie en el agua del Jordán, las aguas se quedarán cortas y pasarán. Y anteriormente el Señor le dice: bueno, prepárense porque yo los voy a llevar a esta tierra. Y vemos que cuando llega la hora del Señor, ya se empieza a mover, y dicen: cuando vean que el arca se mueva, sigan el arca. Dicen: no vayan por el frente del arca, sino síganla. Así tiene que ser nuestra vida. Tenemos que seguir la presencia de Dios. No nos podemos adelantar, pero cuando la presencia se mueve, nosotros dejamos los campamentos y nos comenzamos a mover. Pero yo quiero hablarle y leerle aquí el versículo 15. O desde el 14 mejor. Dice: y cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar al Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo. Ahora el 15. Y cuando los que estaban en el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas las riberas de los días de la cosecha, las aguas venían de arriba y se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adán, la ciudad que estaba al lado de Zeratán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, y así el pueblo pasó hasta llegar al frente de Jericó. O sea, el Señor abrió este gran río del Jordán. Dice que pasaron como por tierra seca. Pero yo quiero que vean en el versículo 15, que dice: y cuando los que estaban en el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla. El Señor les había dado a ellos la promesa. El Señor habló su palabra. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo les voy a dar la tierra. Van a pasar el Jordán. Van a echar fuera a los pueblos inmundos. Y esta va a ser su posesión en la tierra. Ya tenían la palabra del Señor. Y los sacerdotes agarraron el arca del pacto y comenzaron a caminar. Y dice que llegaron a la orilla del río. Pero no solo se quedaron a la orilla, en la arena. Dice: y pusieron sus pies en el agua. Imagínate eso, por fe están cargando el arca, están guiando a 3 millones de israelitas y están pasando y llegan y tocan el río y están caminando en el agua. Los pies están en el agua, todavía no se ha abierto. Pero en ese momento, cuando ya, imagino, estarán llegándole a las rodillas, el milagro sucedió. El río se abrió. Cuando menos pensaban que iba a suceder, Dios hizo el milagro. Pero ellos siguieron caminando. No se quedaron, bueno, cuando el Señor abra el río pasamos. No, el Señor dio la palabra. Vamos a caminar. Empezaron a entrar el agua, donde sea. Y siguieron caminando. No, el Señor dio la palabra. El Señor me dio esta promesa. El Señor me prometió que mi familia va a ser salva. El Señor me prometió que Él me va a usar para esto. El Señor me prometió que va a usar mi vida para transformar a otros. No me importa lo que me diga la gente, no me importa si mi circunstancia no lo recibe, yo voy a seguir caminando. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió el río y pasaron a la tierra prometida. Porque déjame decirte, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible recibir las promesas de Dios. Leemos en Hebreos 10 que habla acerca de los hombres de fe en el Viejo Testamento. Dice que por fe ellos
sometieron naciones, conquistaron reinos. Por fe sobrevivieron a la espada y a las bestias. Dice, por fe los débiles fueron hechos fuertes y los tímidos fueron hechos poderosos. Dice, por fe mujeres recibieron a sus muertos de vuelta a la vida. Por fe transformaron naciones. Entonces, para terminar, esto es lo que les quiero dejar. Vamos a perseguir esas promesas de Dios para nuestras vidas. Vamos a caminar por fe. Vamos a dejar que el Señor nos guíe para transformar. Porque la verdad es que Dios quiere usarnos y quiere usarte. No importa si tienes 12 años o tienes 82 años. Dios quiere usarte para transformar vidas, para predicar el Evangelio, para sanar enfermos, para resucitar muertos, para traer vida al cuerpo de Cristo, para traer vida al valle, a Panamá, a Latinoamérica, a las naciones del mundo. Pues solo aquellos que están dispuestos a pagar el precio, y aquellos que están dispuestos a creerle a Dios por esas promesas, que pueden decir, Señor, yo no soy suficiente, pero yo sé que tú eres suficiente. Señor, yo no soy el mejor predicador, no soy el mejor evangelista, no tengo talento en las finanzas o administrativo, no sé enseñar, no sé hablar, no sé cantar, Señor, no sé escribir, pero yo confío en ti. Y Señor, yo voy a caminar, y aunque mis pies se mojen en ese río, Señor, de la incredulidad, yo voy a continuar, y yo sé que tú me vas a encontrar allí. Esas son las personas que ven la gloria de Dios en su vida. Y esas son las personas que ven una vida y viven una vida que tiene significado para la eternidad. Que nuestras vidas tengan significado para la eternidad. Y el tiempo es ahora. No es mañana. No es más tarde. Es ahora. La Biblia dice, ahora, hoy es el día aceptable del Señor. Dice, les digo, ahora es el día de la salvación. ¿Sabes qué? La Biblia no dice hoy, ni siquiera. Dice ahora. ¿Por qué? Porque si una persona se está ahogando en un río, no necesita que lo salven hoy. Imagínate, si alguien se está ahogando en un río, no, tranquilo, flaco, más tarde. No, después del culto vamos para allá. No, que tengo hambre, déjame. No, necesita que lo salven ahora. Déjame decirte, hay muchas personas en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, que se están ahogando literalmente en un río del pecado, que están clamando por una salvación y tú tienes la respuesta, que están necesitando, están esperando y su corazón está clamando por una esperanza y no necesitan que tú te levantes mañana, ni que te levantes en una semana, ni que te levantes en un mes. Necesitan que tú te levantes ahora y seas esa luz para esas personas. Necesitan que hoy tú dejes que esa luz salga de ti, que esa palabra que Dios ha puesto en tu vida salga y sea predicada y impacte estas vidas. Es ahora. Hoy es el día de la salvación. Ahora es el día de la salvación. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, por tus promesas. Señor, gracias por esas promesas que tú nos has dado y nos has hecho, Señor, a cada uno de nosotros. Y Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido incredulidad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos puesto tus visiones, Señor, en una vitrina, Señor. Y Padre, hoy nos arrepentimos, Señor, hoy venimos a ti y decidimos, Señor, caminar en pos de tu palabra, Señor. Yo oro, Padre, para que nos des la gracia esta mañana, Señor, para poder responder con excelencia a tu palabra, Señor, para poder caminar en fe, para poder recibir por fe, Señor, lo que tú nos has prometido, lo que tú nos has hablado, Señor. Y yo oro, Señor, para que nuestras vidas, Jesús,
nuestras vidas puedan tener un significado, Señor, para la eternidad, Señor. Yo oro para que tú uses a cada uno de mis hermanos y mis hermanas esta mañana, Señor, para que tú los levantes, Señor, y los uses, Señor, con poder, con milagros, con señales, con prodigios, Señor. Yo oro para que el Evangelio sea predicado por medio de sus labios, Señor, para que sus manos puedan ver milagros y prodigios y sanidades, Señor, para que liberaciones, para que vidas, Jesús, sean transformadas por medio de sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro, Señor, que esta iglesia va a ser una iglesia activa, Señor. No va a ser una iglesia pasiva, Padre, pero seremos una iglesia activa, Señor. Que cuando tú hables responderemos, Señor. Cuando tú digas nos moveremos, Señor. Que diremos lo que tú nos digas, haremos lo que tú nos direcciones. Iremos a donde tú nos ordenes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, permite y te pido que mantengas, Señor, la cruz delante de nuestros ojos, Señor. Y mantengas tus promesas delante de nuestros ojos, Señor. Para poder prepararnos, Señor, y poder perseguir por fe esas promesas en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das tanto la habilidad, Señor, el deseo, como la habilidad de hacerlo, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que todas esas promesas que tú nos has hecho, Señor, son sí y en ti, amén. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que tú continúes depositando sueños, Señor, y visiones y estrategias, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, de negocios, Padre, de misiones, Señor, de organizaciones, Señor, y planes y trabajos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria, Jesús, para tu reino, por tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.